Buenos días, compañeras, compañeros y compañeras. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del equipo del apoyo a la Comisión Sexta, a nombre de los colectivos, organizaciones e individuos adherentes a la Sexta Nuevo León, quienes organizamos y convocamos a estas actividades para los días 30 y 31 de agosto del presente y que tienen como eje central la presentación del volumen 1 de El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, que contiene la participación de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en el recién terminado seminario realizado en mayo pasado en el estado de Chiapas, seminario que llevará el mismo nombre. La primera actividad del día de hoy es la mesa redonda, el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Las compañeras y compañeros que integran esta mesa son Elisa Benavides, Fernando Acosta, Javier Elorriaga, Sergio Rodríguez Lascano y Lilia Palacios. La compañera Lilia, por causas de fuerza mayor, no nos podrá acompañar el día de hoy. Una disculpa por parte de la mesa. Les quiero recordar que hoy a las 3 de la tarde en este lugar será la presentación del libro y mañana a las 10 de la mañana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, así como en el CIESAS Noreste, mañana lunes a las 6 de la tarde. Vamos pues a dar inicio a esta mesa redonda, el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Al terminar las exposiciones vamos a dar un tiempo para que ustedes les hagan a los compañeros expositores las preguntas concretas que deseen. Vamos a comenzar con la participación del compañero Fernando Acosta, secretario general del Partido de los Comunistas. Gracias, compañera. Pues en primer lugar, yo quisiera hacer una felicitación a EZLN por esa convocatoria donde se conjuntaron las ideas de grandes pensadores, pero sobre todo donde se expresa la claridad de las ideas del EZLN, que juega un papel determinante en el pensamiento del México actual, ya que es una fuerza que ha logrado, como nadie en el México contemporáneo, crear una fuerza real objetiva en contra del sistema capitalista. Hemos leído el libro y lo vamos a recomendar como lectura a los militantes del Partido de los Comunistas, a todo el pueblo de México, pero también como un volumen de estudio, porque en él se encuentran reflejadas tesis fundamentales que nos pueden ayudar a desarrollar. Para empezar, el planteamiento de la hidra capitalista es de por sí una propuesta de cómo vemos las cosas. Y bueno, esto ya despierta la inquietud y ya despierta también, según nuestros modos, nuestras formas, cómo podemos nosotros atacar a este sistema, que es el capitalismo. Partiendo de las propias posturas del pensamiento crítico, creo que lo toma como una parte fundamental, es lo que es nuestro hogar, la nación mexicana, la construcción de la nación mexicana, que unos construyen arriba, otros estamos abajo de los de arriba y otros están en el sótano. Yo creo que lo que da origen a toda nuestra lucha es nuestra historia. La historia, somos un pueblo milenario, tan viejo como el pueblo mesopotamio, de Mesopotamia, o el chino, o el indio, esas culturas. Nosotros también tenemos 30,000 años en este continente, en Mesoamérica, en Aridoamérica, en la parte del Golfo, donde se han desarrollado nuestras culturas, la cultura maya,
y otras culturas que se han desarrollado. Y esos son los que han construido los cimientos de esta nación mexicana. Eso es lo básico. Y eso es lo que prácticamente nos pone en la lucha por la liberación de esta nación que en el siglo XVI fue dominada por lo que nosotros conocemos. Dicen que fueron los españoles, pero en realidad los que dominaron fueron los europeos, porque fueron los que dominaron el mundo. Y bajo ese dominio transcurrimos 300 años, se hizo una independencia que no cambió las condiciones de los de abajo. Luego se hizo una revolución mexicana que puso a trabajar la conciencia de los trabajadores del campo, los trabajadores de la ciudad, los primeros obreros, los hermanos Flores Magón. Y bueno, ahí empieza, podemos decir, la historia contemporánea y la lucha en contra del sistema capitalista, que fue la burguesía, esa clase social, la que se montó a esa revolución y que posteriormente impuso su dominio después de haber desplazado a los generales en la época de los 40, después de haber entrado a la colaboración por la Segunda Guerra Mundial y posteriormente crear la hegemonía de clase y dominarnos, empezando a dar marcha atrás a lo que se había construido de 1917, del 1913 en la Guerra Armada hasta 1946. Ya con la hegemonía, la burguesía, pues ya sabemos lo que ha pasado. Toda esta historia de lucha que viene a florecer en el 94 con el levantamiento de los zapatistas y que viene a dar un impulso a la nueva lucha en el mundo, ya después de que se había caído el muro de Berlín, que se había desmantelado la Unión Soviética. Nos damos cuenta de que la lucha de clases no para y la lucha de clases sigue, ahora no enarbolada por los partidos comunistas o por los líderes comunistas, sino enarbolada por el propio pueblo. En todas partes del mundo ya no eran los socialistas los que iban a dar la batalla, mas sin embargo los que tenemos la clarificación de la idea del marxismo como un método para transformar la sociedad, tuvimos que reeducarnos y empezar una nueva lucha, crear una nueva formación de los comunistas que no habían arriado banderas, que no habíamos arriado banderas, que no habíamos perdido los principios, y nos reencontramos en el camino con nuestros camaradas, con los compañeros, con nuestros hermanos zapatistas, y aquí estamos. Ahora, desde el punto de vista de cómo vemos nosotros la hidra capitalista, nosotros afirmamos que a partir del 2003 el capitalismo está empantanado, o que la bestia está empantanada, porque a pesar de que ha logrado objetivos que nos ha prácticamente arrebatado lo que habíamos logrado en la lucha con nuestras demandas, a pesar de todo eso hay una resistencia del pueblo en contra. Cuando llegó Salinas, que empezó la privatización, Miguel de la Madrid, y la persiguió, subsecuentemente él siguió, nuestro pueblo tuvo una gran resistencia. Y claro que los medios de difusión maquillaban al usurpador Salinas y no decía nada de las resistencias del pueblo mexicano. Y así se iban dando logros a favor de ellos, pero las resistencias crecían. El mismo día que entraba el Tratado de Libre Comercio, se da el levantamiento de los zapatistas. Y
Posteriormente, estas resistencias se van unificando hasta llegar a crear una real resistencia nacional en contra de las privatizaciones, que prácticamente desde el 99 o desde el 94, después del 94, no se pueden realizar porque se necesitaba modificar la Constitución General de la República Mexicana. Y en ese lapso de lucha, en ese lapso de resistencia, en el 2003 nosotros planteamos que estas fuerzas deberían de avanzar y irnos a la ofensiva, que el capitalismo o las fuerzas del capitalismo en México no avanzaban, al contrario, retrocedían. ¿Por qué? Por todas las condiciones que se dan en el mundo. En primer lugar, la primera contradicción, que es la crisis fundamental del sistema capitalista a nivel mundial. Una crisis que de recurrente se convierte en una crisis estancada y que no puede resolver los problemas económicos. A partir de esa fecha, la economía en todo el mundo no crece arriba del 2% y tiene periodos de recesión. Entonces nosotros así vemos el capitalismo, así vemos a esa hidra capitalista, que está empantanada y que necesitamos nosotros buscar la manera de unificarnos, de crearnos y no dejarla que salga del pantano, que se ahogue en el propio pantano, porque si queremos mocharle una cabeza le van a salir dos. Entonces tenemos que buscar una estrategia para poder matar a la bestia, y ya se está logrando. Aquí hay pruebas, por eso no es un elogio a los zapatistas, sino es una realidad, que existen formas que se salen del marco capitalista y que se están reproduciendo en la nación mexicana. Estamos hablando de las autonomías, de los municipios autónomos, estamos hablando de los caracoles, estamos hablando de formas nuevas que no son capitalistas, que estamos creando lo que dijo Lenin, la dualidad del poder, que es la base fundamental para el cambio social. Y esa dualidad del poder, por más mínima que sea, tenemos que buscar la manera de cómo hacerla crecer. En todas partes, no nada más en el campo, también en la ciudad y en el mar, en todas partes. Entonces, nosotros tenemos la firme convicción de que en este momento, aun cuando han logrado modificar la Constitución, existe el empantanamiento del sistema capitalista que no puede lograr sus objetivos, porque no se genera riqueza, porque no hay generación de riqueza, y esto va a ocasionar que la riqueza se concentre en unas cuantas manos, en los monopolios globales, pero también va a ocasionar la decadencia cada vez más consecuente del sistema capitalista. Por eso nosotros aplaudimos esta decisión de crear estos seminarios y sobre todo de ampliarlos. Muchas gracias.